durante más de 30 años, fue una de las mayores referencias de la música cristiana. Sus canciones fueron escuchadas en iglesias de todo el mundo, ayudando a muchas personas en momentos difíciles, fortaleciendo la fe e inspirando el caminar con Dios. Pero, con el paso del tiempo, muchas cosas han cambiado. Algunas de sus declaraciones recientes llamaron la atención y comenzaron a generar dudas. ¿Qué dijo? ¿Por qué generó tanta conversación? ¿Seguirá pensando de la misma manera que antes? ¿O estará pasando por una nueva fase en su vida espiritual? Estas preguntas están siendo hechas por muchos cristianos, y ahora, con 60 años, Jesús Adrián Romero decidió hablar abiertamente. Lo que contó puede cambiar la forma en que mucha gente lo ve. Quédate con nosotros hasta el final del video para entender todo esto con claridad. Y por supuesto, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así no te pierdes ningún contenido nuevo. Jesús Adrián Romero nació el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, México. Desde joven, demostró una conexión profunda con la música y la fe cristiana. Su camino como cantante comenzó en las pequeñas iglesias locales, donde sus talentos fueron rápidamente notados por la congregación. Con una voz suave y letras que tocaban el corazón, no tardó mucho para que su alcance se expandiera más allá de las fronteras de su ciudad natal. En los años 1990, Jesús Adrián comenzó a ganar reconocimiento en el escenario de la música cristiana latinoamericana. Su enfoque simple y sincero para hablar sobre la fe conquistó a miles de seguidores. Diferente de otros cantantes de la época, no se preocupaba solo por la melodía, sino por el mensaje que sus canciones transmitían. Cada letra era cuidadosamente escrita para transmitir esperanza, consuelo y reflexión. Con el lanzamiento de álbumes como A sus pies y Con manos vacías, Jesús Adrián solidificó su posición como una de las voces más importantes de la música cristiana contemporánea. Sus canciones comenzaron a sonar no solo en iglesias, sino también en radios cristianas por toda América Latina y, posteriormente, en Estados Unidos y Europa. Sumérgeme, lanzada en 2005, se convirtió en un himno en las iglesias evangélicas. La canción, que habla sobre el deseo de una experiencia más profunda con Dios, resonó con cristianos de diferentes denominaciones. Igualmente impactante fue Tú estás aquí, una balada que aborda la presencia divina en los momentos de dificultad. Estas canciones no eran solo cantadas en los cultos, sino que se volvieron parte de la vida devocional de muchos creyentes. Como líder espiritual, Jesús Adrián asumió un papel que va más allá de la música. Sus conciertos se transformaron en momentos de adoración colectiva y reflexión. Entre una canción y otra, compartía mensajes basados en la Biblia, conectándose con el público de forma íntima y personal. Para muchos jóvenes cristianos, se convirtió en un modelo a seguir, alguien que conseguía ser relevante y fiel a los principios religiosos al mismo tiempo. Sus congresos y eventos llenaban estadios y arenas por toda América Latina. Más que un cantante, se estableció como un comunicador de la fe, capaz de traducir conceptos teológicos en lenguaje accesible y conmovedor. A través de su productora Vástago Producciones, también abrió puertas para nuevos talentos de la música cristiana en español. El impacto de Jesús Adrián va más allá de los números impresionantes de ventas de álbumes o visualizaciones en YouTube. Sus canciones acompañaron momentos decisivos en la vida de muchos, conversiones, bautismos, bodas e incluso funerales. Para innumerables cristianos latinoamericanos, su voz se convirtió en la banda sonora de su jornada espiritual. Mientras su influencia crecía, crecían también las expectativas y el escrutinio sobre su vida personal y posiciones. Como figura pública cristiana, cada palabra y actitud era observada atentamente por seguidores y críticos. Era solo cuestión de tiempo hasta que algunas de sus elecciones y declaraciones generaran debates más acalorados en la comunidad evangélica. A medida que los años pasaban, los seguidores más atentos de Jesús Adrián Romero comenzaron a notar cambios sutiles en sus mensajes y posicionamientos. El cantante que antes hablaba de forma más tradicional sobre temas bíblicos parecía, a los ojos de muchos, estar adoptando un lenguaje más inclusivo y abierto. Esta transición no pasó desapercibida en la comunidad evangélica conservadora. En una entrevista de 2018, Jesús Adrián sorprendió a muchos al declarar que la iglesia debería ser un espacio de inclusión y no de exclusión. Para algunos, esta afirmación representaba un alineamiento con valores cristianos fundamentales de amor al prójimo. Para otros,
Sonó como un distanciamiento peligroso de la ortodoxia que exige claridad sobre comportamientos considerados pecaminosos según interpretaciones bíblicas tradicionales. Parece que existen dos Jesús Adrián, comentó un pastor influyente en las redes sociales. El de antes, que cantaba sobre santidad y compromiso, y el de ahora, que parece más preocupado en no ofender a nadie. Esta percepción de un cambio radical ganó fuerza entre cristianos más conservadores, que comenzaron a cuestionar si el cantante estaría desviándose de la verdad. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un congreso cristiano en 2020, cuando Jesús Adrián hizo un comentario sobre el Salmo 91, pasaje bíblico frecuentemente citado como promesa de protección divina. Al sugerir una interpretación más contextualizada del texto, afirmando que no podemos esperar que Dios nos proteja mágicamente de todas las situaciones, causó reacciones diversas. Mientras algunos apoyaron su honestidad intelectual, otros rieron con incredulidad, considerando la declaración como una disminución del poder divino. Observadores más críticos también señalaron lo que consideraban un gradual alejamiento de los temas centrales de la fe evangélica en sus nuevas composiciones. ¿Dónde están las menciones explícitas a Jesucristo y al Espíritu Santo?, cuestionaban. Sus músicas más recientes parecían enfocarse más en conceptos como amor, aceptación y búsqueda espiritual en términos más amplios, menos denominacionales. En sus redes sociales, Jesús Adrián pasó a compartir reflexiones que algunos consideraban demasiado filosóficas y menos ancladas en citas bíblicas directas. Para una parte de su público, esto señalaba madurez espiritual y una fe que no temía cuestionar. Para otros, era motivo de preocupación e incluso de alerta. El problema no es cuestionar, sino hacia dónde esos cuestionamientos están llevando, comentó una influenciadora cristiana en respuesta a uno de sus videos. Las reacciones divididas reflejaban el momento polarizado vivido en las comunidades religiosas, donde cualquier movimiento lejos del tradicionalismo podía ser interpretado como abandono de la fe. Mientras la música de Jesús Adrián continuaba tocando corazones, sus declaraciones comenzaban a provocar debates acalorados en los círculos evangélicos. En medio de las controversias, una pregunta flotaba en el aire. ¿Estos cambios representaban una evolución natural de su fe o indicaban algo más profundo que el cantante aún no había revelado completamente al público? Las declaraciones de Jesús Adrián Romero rápidamente dividieron a la comunidad cristiana en dos grupos bien definidos. De un lado, se formó una corriente que lo defendía con fervor, argumentando que sus nuevas posiciones representaban una fe más madura y compasiva. Del otro, crecía un movimiento de oposición, que veía en sus palabras señales preocupantes de una desviación doctrinal. En las redes sociales, cada nueva entrevista o mensaje del cantante generaba largas discusiones. Sus defensores frecuentemente alegaban que sus palabras eran sacadas de contexto o mal interpretadas. Están distorsionando lo que él realmente quiso decir, afirmaban sus apoyadores. Él nunca negó a Jesús o los fundamentos de la fe. Compartían videos con fragmentos específicos que, según ellos, probaban que la esencia de su mensaje permanecía fiel a las Escrituras. Mientras tanto, pastores y líderes religiosos de línea más conservadora comenzaron a expresar públicamente sus preocupaciones. En conferencias y cultos, alertaban a sus congregaciones sobre lo que llamaban teología peligrosamente liberal que estaría siendo promovida por el artista. Cuando relativizamos verdades bíblicas en nombre de la inclusión, perdemos la esencia del Evangelio, declaró un conocido teólogo en un programa de radio cristiano que alcanzaba millones de oyentes. La tensión aumentó cuando iglesias en varias ciudades de América Latina anunciaron que no apoyarían más los conciertos de Jesús Adrián. En Bogotá, un grupo de más de 50 pastores firmó una carta abierta desalentando a los cristianos a asistir a su show programado en el Estadio El Campín. No podemos respaldar mensajes que confunden a nuestros jóvenes sobre lo que realmente significa seguir a Cristo, decía el documento, ampliamente compartido entre las comunidades evangélicas. En ciudades como Lima, Ciudad de México y Buenos Aires, surgieron campañas organizadas contra sus presentaciones. Grupos distribuían folletos en las puertas de las iglesias, conteniendo fragmentos editados de sus declaraciones más polémicas, junto con versículos bíblicos que, según ellos, contradecían sus nuevas posiciones. Algunos llegaron a organizar vigilias de oración coincidiendo con la fecha de sus shows, como forma de protesta silenciosa. El impacto comercial pronto se hizo sentir. Librerías cristianas tradicionales en algunos países retiraron sus CDs de los estantes.
Estaciones de radio evangélicas que antes tocaban sus canciones constantemente ahora las evitaban, temiendo perder oyentes o patrocinadores. Para muchos, elegir entre escuchar o no a Jesús Adrián Romero se convirtió en una declaración de posicionamiento teológico. Incluso dentro de las familias, el tema generaba discusiones acaloradas. Padres preocupados prohibían a hijos adolescentes ir a los shows, mientras jóvenes adultos cuestionaban lo que consideraban una actitud farisaica de los mayores. En las escuelas dominicales y grupos de estudio bíblico, su nombre frecuentemente surgía como ejemplo en los debates sobre lo que constituía una verdadera desviación doctrinal. En medio de esta división creciente, el propio Jesús Adrián parecía cada vez más aislado del circuito evangélico tradicional. Sus shows continuaban llenos, pero el perfil del público estaba cambiando. Y mientras la polarización aumentaba, rumores sobre una posible gran revelación comenzaban a circular entre bastidores del mundo gospel. Mientras la controversia crecía, una entrevista de Jesús Adrián para un podcast cristiano independiente se viralizó en las redes sociales. En ella, el cantante abordaba frontalmente lo que consideraba uno de los mayores problemas del cristianismo moderno, el uso de la culpa como herramienta de control en las iglesias. Durante décadas, observé cómo muchos líderes religiosos utilizan la culpa para mantener a los fieles obedientes y sumisos, declaró él con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras. Crecimos escuchando que somos pecadores indignos, que merecemos castigo, y que debemos sentirnos permanentemente en deuda con Dios. ¿Eso realmente refleja el corazón de Jesús? Esta crítica directa a lo que muchos consideraban prácticas tradicionales de enseñanza bíblica provocó reacciones inmediatas. En su exposición, Jesús Adrián cuestionaba específicamente la visión negativa que muchos cristianos tienen de sí mismos, alimentada por sermones y canciones que enfatizan la indignidad humana. Mire las letras de muchos himnos y canciones que cantamos, continuó él. Muchas hablan de cómo somos miserables, de cómo estamos constantemente fallando, de cómo no somos nada sin Dios. Claro que dependemos de Dios, pero ¿será que el Creador quiere que sus criaturas vivan sintiéndose inútiles y despreciables? Esta pregunta reverberó profundamente entre jóvenes cristianos que ya luchaban con problemas de autoestima y salud mental. Muchos relataron en las redes sociales cómo las palabras de Jesús Adrián habían sido liberadoras, permitiéndoles reconciliar su fe con una autoimagen más saludable. En otro fragmento que generó intenso debate, el cantante cuestionó: ¿ustedes realmente creen que Jesús, que vino a traer libertad y vida abundante, quería que pasáramos nuestras vidas dominados por el miedo al infierno y por la culpa constante? Cuando leemos los evangelios sin los filtros de la tradición religiosa, vemos a un Jesús que ofrecía liberación de estas cargas, no a alguien que las imponía. Su crítica se extendía al énfasis desproporcionado que muchas predicaciones daban al pecado y al castigo, en detrimento de temas como amor, misericordia y gracia divina. Contamos las menciones al infierno en los evangelios, pero ignoramos los cientos de veces en que Jesús habló de amor, perdón y compasión, observó él. Jesús Adrián proponía una visión más equilibrada de la fe cristiana, que no negaba la realidad del pecado, pero que también no reducía a los creyentes a su condición de pecadores. Somos simultáneamente pecadores y santos, hijos amados de Dios en proceso de transformación. ¿Por qué nos enfocamos tanto en nuestra falla y tan poco en nuestra identidad en Cristo? Este mensaje encontró eco en muchos que buscaban una expresión de fe más auténtica y menos opresiva. Sin embargo, para líderes más tradicionales, sus palabras representaban una peligrosa dilución del mensaje bíblico sobre arrepentimiento y santidad. A medida que estas ideas se esparcían, quedaba cada vez más evidente que lo que estaba en juego no era apenas la reputación de un cantante, sino visiones fundamentalmente diferentes sobre lo que significaba ser cristiano en el mundo contemporáneo. Y para Jesús Adrián, parecía cada vez más difícil conciliar sus convicciones personales con las expectativas del movimiento evangélico tradicional. Durante un retiro espiritual transmitido en vivo por sus redes sociales, Jesús Adrián Romero abordó un tema que tocaría uno de los puntos más sensibles de la teología tradicional: el amor propio en el contexto cristiano. Con su característica voz serena, comenzó citando uno de los mandamientos más conocidos de las Escrituras. Jesús nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por décadas, hemos enfatizado las dos primeras partes de este mandamiento, pero raramente hablamos sobre la tercera, como a sí mismo.
Este fragmento presupone que debemos tener un amor saludable por nosotros mismos, algo que muchas veces es tratado como egoísmo o vanidad en las iglesias. Esta interpretación generó inmediata controversia en los círculos teológicos. Jesús Adrián estaba tocando un punto que muchos consideraban intocable, el tradicional énfasis cristiano en la abnegación y el sacrificio personal. Él continuó su reflexión, profundizando el tema. Crecimos escuchando que debemos sacrificarnos constantemente, que nuestros deseos y necesidades son siempre sospechosos, potencialmente pecaminosos. Pero ¿será que Jesús, al incluir él, como a sí mismo, en el mandamiento, no estaba reconociendo que un amor propio saludable es no solo permitido, sino necesario? Para muchos seguidores tradicionales, este enfoque sonaba como una concesión peligrosa al individualismo moderno. En las redes sociales, comentarios críticos se multiplicaban. Él está predicando autoayuda, no el evangelio, escribió un pastor influyente. Esto es psicología barata disfrazada de espiritualidad, acusó otro. Jesús Adrián, sin embargo, fue más allá en su propuesta. Es imposible dar lo que no se tiene. ¿Cómo podemos verdaderamente amar al prójimo si no aprendemos primero a aceptarnos y amarnos de forma saludable? El desprecio por uno mismo no es humildad, es una distorsión de la imagen que Dios tiene de nosotros como sus creaciones amadas. Esta visión desafiaba directamente la tradicional glorificación del autosacrificio como única expresión legítima de devoción cristiana. En su mensaje, proponía un equilibrio raramente discutido en los púlpitos: abnegación sin amor propio no es virtud, es autodepreciación. Jesús vino para restaurarnos integralmente, no para enseñarnos a despreciarnos. El debate rápidamente se polarizó. De un lado, teólogos conservadores defendían la visión tradicional, citando pasajes como «Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme». Del otro, una creciente corriente de creyentes, especialmente jóvenes, encontraba en las palabras de Jesús Adrián una reconciliación entre su fe y su búsqueda por salud mental y emocional. En un momento particularmente conmovedor del retiro, compartió: «Durante años, luché con sentimientos de insuficiencia e indignidad, creyendo que eso me hacía un cristiano mejor. Hoy entiendo que Dios no se alegra con nuestro sufrimiento psicológico. Él desea que nos veamos como Él nos ve, valiosos, amados, dignos». Esta confesión personal humanizó el debate y conectó profundamente con muchos que enfrentaban luchas similares. A medida que sus palabras circulaban, una pregunta incómoda flotaba en el aire: ¿estaría el cristianismo tradicional promoviendo, sin darse cuenta, una forma de autodepreciación espiritualizada que contradice el mensaje de amor y valorización humana presente en los evangelios? En una serie de charlas que rápidamente se volvieron virales entre jóvenes cristianos, Jesús Adrián Romero abordó un tema que raramente encontraba espacio en los círculos evangélicos: las prácticas espirituales perdidas durante la Reforma Protestante. Con una delicadeza que contrastaba con la contundencia de sus palabras, comenzó cuestionando lo que consideraba un empobrecimiento de la experiencia espiritual protestante. En la legítima y necesaria lucha contra los abusos de la Iglesia medieval, arrojamos tesoros espirituales inestimables, afirmó él, mientras mostraba imágenes de antiguos vitrales, íconos y catedrales. Símbolos, liturgias y rituales que por siglos ayudaron a cristianos a conectarse con lo divino fueron descartados como católicos o paganos, sin considerar su valor espiritual profundo. Esta crítica a la Reforma, viniendo de una de las voces más respetadas del mundo evangélico latinoamericano, causó inmediato malestar entre líderes denominacionales. Muchos vieron en el habla de Jesús Adrián una peligrosa aproximación con el catolicismo o con movimientos considerados místicos. Perdimos el lenguaje del misterio, continuó él. Transformamos la fe en un conjunto de doctrinas a ser mentalmente aceptadas, olvidando que el cristianismo siempre fue también una experiencia mística, un encuentro con lo inefable. Enseguida, mencionó prácticas como la lectio divina, la oración contemplativa y el uso de símbolos como formas de profundizar la experiencia espiritual que habían sido marginalizadas en el protestantismo. Para muchos de sus seguidores tradicionales, tales afirmaciones sonaron como traición a los principios de la fe evangélica. «Él nos está llevando de vuelta a Roma», afirmó un conocido apologista en un programa de radio cristiano. En las redes sociales, se multiplicaban acusaciones de que el cantante estaría promoviendo sincretismo religioso. Jesús Adrián, sin embargo, profundizó su crítica al abordar lo que llamó orgullo denominacional de los evangélicos,
actuamos como si la historia del cristianismo comenzara con Lutero, ignorando 1500 años de rica tradición cristiana. Tenemos tanto que aprender con los padres del desierto, con los místicos medievales, con las liturgias antiguas, pero nuestro orgullo denominacional nos impide beber de esas fuentes. Este mensaje encontró eco especialmente entre cristianos más jóvenes, muchos ya desencantados con lo que percibían como un protestantismo excesivamente cerebral y pragmático. Para ellos, las palabras de Jesús Adrián abrían puertas para una espiritualidad más profunda y conectada con la tradición histórica cristiana. En el punto más controvertido de su charla, hizo un llamado directo: es hora de humildemente reconocer que otras tradiciones cristianas preservaron prácticas valiosas que perdimos. Podemos aprender con católicos, ortodoxos y anglicanos sin comprometer nuestras convicciones esenciales. Para muchos líderes evangélicos, esta apertura representaba un relativismo peligroso. Para otros, especialmente aquellos ya involucrados en el movimiento ecuménico, era un reconocimiento necesario de la diversidad del cuerpo de Cristo. A medida que estas ideas circulaban, quedaba claro que Jesús Adrián estaba desafiando no apenas posiciones teológicas específicas, sino la propia identidad protestante evangélica tal como se había consolidado en América Latina. Y para muchos observadores, se volvía cada vez más evidente que su jornada espiritual personal se estaba aproximando a un punto de ruptura con el ambiente que lo había consagrado. En una conferencia que debería ser sobre adoración musical, Jesús Adrián Romero sorprendió a todos al cambiar el rumbo de su charla para abordar un tema delicado: la idolatría presente en los propios medios evangélicos. El silencio que siguió a sus primeras palabras revelaba el impacto que causarían. Somos rápidos en identificar ídolos en las otras tradiciones religiosas, pero ciegos para reconocer los nuestros propios, comenzó él. Criticamos a los católicos por su veneración a imágenes, pero creamos nuestras propias formas de idolatría, solo más sutiles y, por lo tanto, más peligrosas por pasar desapercibidas. Las cámaras captaron expresiones de incomodidad entre los líderes presentes cuando Jesús Adrián pasó a enumerar lo que consideraba formas modernas de idolatría en el medio evangélico. La primera de ellas chocó particularmente a la audiencia. Transformamos la Biblia en un ídolo, afirmó con voz firme. En vez de adorar al Dios revelado en las Escrituras, muchos adoran el libro en sí. Transformamos la palabra viva en un conjunto de reglas estáticas, en un objeto casi mágico. Olvidamos que las Escrituras apuntan más allá de sí mismas, hacia el Cristo vivo. Mientras algunos presentes movían la cabeza en desacuerdo, él continuó su análisis: idolatramos nuestras doctrinas e interpretaciones. Elevamos construcciones teológicas humanas al estatus de verdad absoluta, olvidando que vemos, como por espejo, en enigma. Nuestra teología, por más sólida que sea, es siempre un esfuerzo humano para comprender lo divino. Las redes sociales rápidamente se inflamaron con clips de su discurso, especialmente cuando abordó la idolatría a los líderes. Creamos celebridades cristianas, superpastores, cantantes estrella, y me incluyo en esa crítica. Tratamos personas falibles como oráculos infalibles. Construimos ministerios centrados en personalidades en vez de en Cristo. Particularmente contundente fue su crítica a la idolatría denominacional. Actuamos como si nuestra denominación particular fuera el único camino verdadero. Tratamos diferencias secundarias como si fueran esenciales para la salvación. Dividimos el cuerpo de Cristo por cuestiones que, en la eternidad, parecerán insignificantes. Para muchos conservadores, tales críticas sonaban como un ataque frontal a la autoridad bíblica y a las doctrinas históricas de la fe. Para otros, especialmente jóvenes en busca de una espiritualidad más auténtica, las palabras de Jesús Adrián articulaban inquietudes que ya sentían, pero no sabían expresar. Al final de su mensaje, su tono cambió para un llamado apasionado: necesitamos volver a lo esencial del cristianismo, amar a Dios y al prójimo. Jesús no fundó una religión de reglas y dogmas, sino un camino de amor y transformación. Cuando nuestros sistemas teológicos se vuelven más importantes que personas reales con sus dolores reales, ya no seguimos al Jesús de los Evangelios. La transmisión en vivo fue interrumpida antes del término previsto, alimentando rumores de censura. En las semanas siguientes, diversas iglesias y organizaciones cristianas emitieron declaraciones distanciándose oficialmente de Jesús Adrián Romero. Otras, sin embargo, organizaron grupos de estudio para discutir las cuestiones planteadas por él.
Estaba claro que sus palabras habían tocado algo profundo, una incomodidad latente con ciertas prácticas religiosas que muchos sentían, pero pocos osaban cuestionar abiertamente. Y para el propio Jesús Adrián, cada declaración parecía ser un paso más hacia un destino que muchos ya sospechaban, pero que aún no había sido anunciado. Lo que comenzó como una simple publicación en las redes sociales acabó transformándose en un capítulo más de la creciente controversia en torno a Jesús Adrián Romero. Durante el periodo navideño, el cantante compartió en su perfil una foto de un pesebre artesanal que había adquirido durante un viaje a Italia, acompañada de una reflexión sobre el significado universal del nacimiento de Cristo. La reacción fue inmediata y polarizada. Mientras muchos apreciaron la belleza de la imagen y la profundidad de la reflexión, otros vieron en aquel gesto algo más siniestro. Ahora está claro, él quiere volverse católico, escribió un influyente pastor en sus redes. Primero cuestiona nuestras doctrinas, ahora promueve imágenes e ídolos. Comentarios similares se multiplicaron, acusándolo de traicionar la fe evangélica y promover idolatría. En vez de retroceder ante la polémica, Jesús Adrián decidió enfrentarla directamente en una transmisión en vivo no anunciada. Es triste que algo tan simple como apreciar la representación artística del nacimiento de Jesús cause tanta división, comenzó él. Este tipo de reacción revela cuánto nos hemos vuelto inseguros en nuestra propia identidad de fe, al punto de ver amenazas en gestos de apreciación mutua entre hermanos. La controversia se intensificó cuando, durante la transmisión, mencionó estar leyendo obras de teólogos católicos como Teilhard de Chardin, Thomas Merton y Henry Nouwen. Estos hombres de Dios tienen mucho que enseñarnos sobre contemplación, sobre ver a Dios en la creación, sobre encontrar lo divino en el silencio, afirmó. Negarse a aprender de ellos solo porque pertenecen a otra tradición cristiana es un empobrecimiento espiritual autoimpuesto. Para muchos conservadores, estas declaraciones confirmaban sus peores temores. Jesús Adrián se estaba alejando de las raíces evangélicas. Sin embargo, una nueva generación de cristianos, más abierta al diálogo ecuménico, encontraba en sus palabras un camino para una fe más amplia y menos sectaria. El cristianismo es como un gran río con muchos afluentes, explicó él, utilizando una metáfora que sería ampliamente compartida en las semanas siguientes. Católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostales, todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo, expresando nuestra fe de maneras diferentes, pero bebiendo de la misma fuente. Cuando nos aislamos en nuestros pequeños arroyos denominacionales, perdemos la visión de la grandeza y profundidad del río principal. Esta visión inclusiva del cristianismo encontró fuerte resistencia en sectores más conservadores. Videos y artículos exponiendo los errores teológicos de Jesús Adrián comenzaron a circular en los medios evangélicos. Algunas librerías cristianas retiraron definitivamente sus CDs de los estantes, y pastores advertían a sus congregaciones contra el peligroso ecumenismo que él estaría promoviendo. Al mismo tiempo, sin embargo, grupos de estudio ecuménicos comenzaron a formarse, inspirados por sus palabras. Jóvenes evangélicos relataban experiencias de visitas a misas católicas o a ceremonias ortodoxas, buscando ampliar su comprensión de la fe cristiana más allá de las fronteras denominacionales. En medio de este torbellino de reacciones, el propio Jesús Adrián parecía cada vez más sereno y seguro de su camino. Para los observadores más atentos, era evidente que se estaba preparando para un anuncio que podría redefinir completamente su relación con el mundo evangélico que lo había consagrado. Los efectos de las declaraciones cada vez más controversiales de Jesús Adrián Romero no tardaron en materializarse de forma concreta. En menos de un mes, 5 grandes eventos en diferentes países de América Latina anunciaron la cancelación de su participación. Un importante festival de música cristiana en México, que tenía al cantante como atracción principal, emitió un comunicado explicando que la decisión buscaba evitar divisiones en la iglesia y mantener el enfoque en la adoración, no en la controversia. En púlpitos por toda América Latina, pastores comenzaron a emitir advertencias directas contra las ideas que Jesús Adrián venía promoviendo. Amados, necesitamos tener discernimiento. No todo lo que suena bonito es verdadero, alertó un conocido líder durante un culto transmitido para miles de personas. Cuando alguien que admiramos comienza a cuestionar las bases de nuestra fe, debemos elegir entre la verdad bíblica y sentimientos de lealtad personal. En las redes sociales, la polarización alcanzó niveles extremos. Mientras sus críticos compilaban videos editados con sus frases más polémicas, sus defensores organizaban campañas de apoyo.
En un episodio particularmente tenso, seguidores de Jesús Adrián y miembros de una iglesia conservadora casi llegaron al confronto físico en la entrada de un teatro donde él se presentaría. Lo que estamos presenciando es una verdadera guerra cultural dentro del evangelicalismo, analizó un sociólogo de las religiones en una entrevista. Jesús Adrián se ha convertido en el catalizador de un conflicto que ya estaba latente entre visiones más tradicionales y enfoques más progresistas de la fe cristiana. El debate teológico también se intensificó. Para sus críticos, Jesús Adrián estaba claramente abandonando el protestantismo, rechazando principios como la suficiencia de las Escrituras y la justificación por la fe. Él está construyendo un puente hacia Roma, y muchos lo seguirán en esta apostasía, alertó un apologista en su podcast semanal. Sus defensores, por otro lado, insistían en que él estaba solo recuperando aspectos descuidados de la fe cristiana. Él no está abandonando el protestantismo, sino ampliándolo, recordándonos que la reforma nunca debería haberse convertido en un fin en sí misma, argumentó un joven teólogo en un artículo viral. En medio de la tormenta pública, pocos notaron las señales del impacto personal que todo esto estaba teniendo sobre el propio Jesús Adrián. En sus raras apariciones, observadores más atentos notaban signos de cansancio en su rostro, una ronquera ocasional en su voz, y momentos en que parecía luchar para contener la emoción. Durante un concierto en una pequeña iglesia que mantuvo su invitación, compartió brevemente: no es fácil ser mal comprendido, perder amigos de décadas, ser tratado como enemigo por los que un día te llamaban hermano. Por un momento, su voz falló, antes de continuar: pero hay un precio por la honestidad, y nunca me permitiré cantar lo que realmente no creo. Mientras los boicots se multiplicaban y las ventas de sus álbumes caían drásticamente en librerías cristianas, un fenómeno curioso comenzaba a ocurrir: su público estaba cambiando. Sus conciertos, ahora en espacios más pequeños, atraían un número creciente de personas que se describían como heridos por la iglesia, cristianos sin iglesia o simplemente buscadores espirituales. Para muchos observadores, se volvía cada vez más evidente que, sea cual fuera el anuncio que Jesús Adrián parecía estar preparando, él ya había cruzado un punto sin retorno en su relación con el evangelicalismo tradicional. Y muchas preguntas flotaban en el aire: ¿cuál sería su próximo paso? ¿Qué revelación vendría? ¿Y cómo afectaría esto no solo su carrera, sino el escenario religioso latinoamericano como un todo? En un video transmitido simultáneamente en todas sus redes sociales, Jesús Adrián Romero finalmente decidió compartir una reflexión más amplia sobre toda la controversia que lo rodeaba. Sentado en una simple silla de madera, con una Biblia abierta sobre las piernas y sin el acompañamiento musical que normalmente enmarcaba sus apariciones, parecía un hombre dispuesto a hablar directamente al corazón de quien lo asistía. Después de meses recibiendo tanto amor como odio, siento que les debo a todos ustedes algunas palabras sinceras, comenzó él. No para defenderme o atacar a nadie, sino para invitar a una reflexión conjunta sobre lo que significa ser cristiano en nuestros tiempos. Con una calma que contrastaba con la tormenta que lo rodeaba, abordó el tema que parecía resumir toda su jornada reciente: la necesidad de un cristianismo más abarcador y maduro. En la última noche antes de su crucifixión, Jesús no oró por nuestras doctrinas, estructuras eclesiásticas o preferencias litúrgicas. Él oró para que fuésemos uno, para que el mundo supiese que Él fue enviado por el Padre, recordó, citando Juan 17. 2000 años después, somos conocidos no por nuestra unidad, sino por nuestras divisiones y conflictos internos. Con sensibilidad, señaló lo que consideraba una paradoja dolorosa del medio evangélico: enfatizamos tanto la centralidad de la Biblia, pero resistimos al diálogo cuando ella nos desafía a salir de nuestra zona de comodidad. Citamos de memoria que la letra mata y el espíritu vivifica, pero nos sentimos más cómodos con la letra muerta que con el soplo impredecible del espíritu. A medida que hablaba, comentarios contradictorios inundaban la transmisión en vivo. Algunos lo acusaban de herejía, otros lo aplaudían por su coraje. Ignorando tanto elogios como críticas, Jesús Adrián se enfocó en su mensaje central. Estoy convencido de que es posible tener una fe profundamente arraigada en la tradición cristiana y, al mismo tiempo, abierta al crecimiento y al diálogo. Podemos ser fieles a nuestras convicciones esenciales sin transformarlas en fortalezas que nos impiden aprender de los que piensan diferente. Con los ojos llorosos, compartió lo que parecía ser el núcleo de su propia lucha personal: la pregunta que me atormenta, y que tal vez atormente a muchos de ustedes, es: ¿cómo podemos buscar una fe auténtica?
viva y relevante sin perder nuestras raíces? ¿Cómo podemos cuestionar y crecer sin abandonar los fundamentos que nos sustentan? En vez de ofrecer respuestas definitivas, Jesús Adrián terminó con una invitación. Propongo que, en lugar de dividirnos entre progresistas y conservadores, modernos y tradicionales, podamos vernos como peregrinos en una misma jornada. Algunos más cautelosos, otros más osados, pero todos buscando seguir a Jesús con sinceridad. La transmisión terminó con un momento de silencio contemplativo, seguido por una simple oración por la unidad de la Iglesia. No hubo anuncios impactantes ni revelaciones impactantes como muchos especulaban. Solo un llamado quieto y sincero para trascender las polarizaciones y redescubrir el corazón del Evangelio. Para muchos que lo asistían, quedó la sensación de que, independientemente de las controversias teológicas, lo que Jesús Adrián realmente buscaba era algo que todo creyente sincero también anhelaba. Una fe auténtica que fuese simultáneamente profunda en sus raíces y amplia en su alcance. ¿Y tú, qué piensas de todo lo que está sucediendo con Jesús Adrián Romero? ¿Estás de acuerdo con lo que ha estado diciendo últimamente? ¿O crees que ha cambiado demasiado? Comenta aquí abajo, queremos saber tu opinión. Si este video te ayudó a entender mejor la historia, deja tu like, eso ayuda mucho al canal. Y por supuesto, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí siempre traemos temas importantes para quienes viven la fe en el día a día. Gracias por ver hasta aquí, y hasta la próxima. Si quieres, puedo preparar el guión completo del video con esta introducción y cierre. Solo tienes que pedirlo.